Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sala mudéjar que es como el corazón del rectorado de la Universidad de Córdoba y por tanto el centro, el corazón de la propia universidad. Esta fue la vieja escuela de veterinaria, luego facultad de veterinaria, y este era el paraninfo de la facultad. Así que es un lugar pues señero dentro de la propia historia de la Universidad de Córdoba. Bien, pues nos hemos congregado esta tarde para tener las charlas de formación correspondientes a este mes de noviembre en la Hermandad Universitaria, pero es una charla muy especial porque es la presentación del último libro del profesor Miñarro, La Sábana Santa, Arte y Misterio. Es un libro fundamental, sobre todo como experiencia vital de Juan Manuel Miñarro. A Juan Manuel lo hemos oído muchas veces, hace mucho tiempo, hablar fantásticamente y cautivarnos con las historias de la Sábana Santa, pero además de la Sábana Santa, es un magnífico escultor y profesional de la cultura, como sabemos, y entonces todos estos estudios de la Sábana Santa y fundamentalmente su área de Oviedo, que es lo que mejor conoce en directo, los ha ido plasmando en 3 dimensiones para conseguir imágenes que son una proyección, de alguna manera, de lo que da de sí el hombre de la Sábana Santa. Además, para la hermandad universitaria es siempre un honor extraordinario que el autor de nuestro Santo Cristo de la Universidad venga a visitarnos. Cuando yo sabía por él que quería presentar este libro, rápidamente pues, le solicité por favor que viniera a Córdoba a hacerlo, porque naturalmente no podemos estar al margen de una publicación que recoge las experiencias desde la síndrome y el sudario hacia la escultura, que no otra cosa es nuestro Santo Cristo de la Universidad. Pues muy bien, aquí estamos en este momento que no se nos va a olvidar fácilmente, ya verán ustedes. Quiero en primer lugar darle las gracias más efusivas al señor rector por habernos prestado este lugar para este acto. La hermandad universitaria, como su propio nombre indica, nació de la universidad y de la Universidad de Córdoba, formada por alumnos, profesores, personal del PAS desde el primer momento, de modo que es una institución de la Iglesia, obviamente, pero muy ligada a la universidad, y es la única cofradía que hay en Córdoba todavía de tipo gremial. Todas las demás son parroquiales o asociaciones que han surgido generalmente de barrios y parroquias, pero antes fueron muchas gremiales, pero ya no lo son. Esta lo sigue siendo. Es la única gremial que hay, de universitarios y en general de gente dedicada a la enseñanza y de estudiantes. Muy bien, pues agradecer también luego la gestión que ha hecho María Luisa, nuestra hermana, para que obtuviéramos este lugar, porque vimos de celebrarlo en otros lugares, pero ella propuso con muy buen criterio que lo mejor era en el corazón de la Universidad de Córdoba. Claro que sí, el profesor Miñarro es universitario, nosotros somos universitarios, pues no hay mejor lugar. Y también a nuestra hermana Magdalena Hidalgo, que la sección de protocolo pues, también ha facilitado la obtención de esta sala y sobre todo de los elementos técnicos con su equipo. Muy bien, pues yo que voy a decirle, Juan Manuel, tendría que dar otra charla y no es el caso. Voy a tratar de ser breve, pero para que a él le quede constancia de que lo llevo en el corazón siempre, desde hace muchos años. Mi relación con Juan Manuel viene de los años 80, probablemente, porque en aquellos años yo dirigí una tesis
que a nadie se le había ocurrido, pero que yo veía algo necesario, porque era un momento de floración de imagineros, escultores, después de la sequedad momentánea que produjo el Concilio Vaticano II, los años 80, fue de muchísima cofradía, de muchísima imagen, muchos imagineros por todos sitios, y a mi discípula María Dolores Díaz Vaquero le planteé ese reto de hacer los imagineros andaluces contemporáneos, los que estaban vivos, y gracias a eso pues ella entrevistó a muchos beneméritos ya que estaban jubilados entonces, que ya nos han dejado, y a otros artistas que estaban en activos, y entre otros, claro está, a Juan Manuel Miñarro, que en Córdoba lo conocíamos aparte, porque es magnífico resucitado, es una obra señera de sus años más jóvenes, pero que es una obra genial, y de lo que hay en iconografía, en imaginería procesional en Córdoba, pues es una obra señera del siglo XX, sin lugar a dudas. Y bueno, luego tuvimos otras relaciones con mi hermandad de la Sagrada Mortaja, cuando me hizo el honor de formar parte de una comisión de seguimiento de la restauración de sus imágenes titulares que hizo el profesor Miñarro, ¿no? Y a partir de ahí también coincidencia en algunos tribunales, en la Facultad de Bellas Artes, y establecimos una relación que fue muy fluida, ¿no? Curiosamente, luego nuestras vidas han sido en cierto modo paralelas. Yo siempre se lo he dicho, si es que yo, cuando él iría en el carrito, yo llevaba a su mamá, pues, yo estaba correteando por la plaza de San Juan de la Palma, y seguro que coincidimos alguna vez. Teníamos amigos de la familia allí, y bueno, San Juan de la Palma era un lugar emblemático para mí, y era obligado pues, ver la amargura todos los domingos de Ramos, que me llevaba mi padre allí a verla. Es decir, eso no lo sabíamos nosotros, que al final del tiempo nos íbamos a encontrar de esta manera. Y luego, claro, Juan Manuel se empezó a interesar por la Sábana Santa en 2001, si no digo mal, efectivamente. Yo me había interesado un poco antes, al final de la década de los 80, cuando precisamente se hace pública la cuestión del carbono 14, que causó muchísimo revuelo. Yo empecé a interesarme por qué era aquello. Cayó en mis manos el libro de Marbizón, que era entonces lo que teníamos más en las librerías, teniendo en cuenta que no existía Internet. No teníamos el nivel de información que tenemos hoy, ya desde hace algunos años. De modo que eso era algo que hoy no nos hacemos la idea. El conocimiento de la Sábana Santa era muy escasito, muy escasito. Pero yo ya empecé a interesarme, y a fin de la década, en el año 89, es cuando se funda la Hermandad Universitaria. 2 años antes había fundado el Centro Español de Sindonología, y empezaba enseguida a caminar el EDICES, el equipo de investigación en el que se integraría Juan Manuel a comienzos del siglo, ¿no? Los primeros años, 2006, los primeros años del siglo XXI. Bueno, pues hay que tener en consideración que la Hermandad Universitaria quería hacer un crucificado. Enseguida pues, surgió con mucha fuerza, tuvo enseguida muchos alumnos, profesores, yo en la Facultad de Derecho, y aquellos alumnos, sobre todo, que era la Junta de Gobierno, venían a verme a mí porque era catedrático de Historia del Arte, para que les informara a ver qué podíamos hacer. Y yo enseguida, bueno, estuvimos trabajando para hacer la Virgen y todo lo demás, pero ellos querían el crucificado, y yo les decía, vamos a ver, estamos a las puertas del siglo XXI, no podemos hacer un crucificado al uso de lo que se están haciendo, puede ser muy bonito, pero necesitamos algo más, que estamos en la universidad. Y yo les metí en la cabeza conseguir un crucificado que tuviera nada más que las medidas y el aspecto hasta donde se podía saber entonces del hombre de la Sábana Santa. No era otra cosa. Bueno, pues ni aún así encontramos un escultor que fuera capaz de atreverse con semejante reto. Eso es lógico.
Bueno, en los años 90 la hermandad entró en una deriva tristísima porque murieron los responsables de un accidente de circulación y se quedó prácticamente a cero, para que vean cómo la providencia actúa, es fundamental. En el año 2000 nos hacemos nosotros cargo, los profesores de Filosofía y Letras y algunos pocos alumnos, de aquella hermandad universitaria que cabía, lo digo yo, en una mesa de café, éramos muy pocos. Y empezamos a trabajar. Entonces el obispo, don Javier Martínez, nos dijo que trabajáramos muy bien, pero que no iba a elegir ninguna hermandad más en Córdoba, porque habían llegado los obispos del sur a un acuerdo de no elegir más hermandades en el año 86. Y entonces este era muy respetuoso con ellos, de modo que seguimos trabajando. Bueno, pero ya en ese 2002, si no me acuerdo, ya utilizamos para los cultos, aquellos poquitos hermanos que nos reuníamos en los cultos de San Pedro de Alcántara con la Virgen de la Presentación, ya hicimos un recordatorio con un rostro del hombre de la Sábana Santa, de Juan Manuel. Y enseguida, cuando tuvimos el rostro torturado del hombre de la sábana, yo le dije a los hermanos, este es nuestro futuro. Aquí es donde está la clave. ¿Qué pasaba? Que no estábamos elegidos canónicamente. Bueno, pues todavía providencialmente hubo que esperar al año 2006 porque Juan Manuel ya estaba trabajando en el hombre yacente de la Sábana Santa. Y claro, para el 2007, cuando pudimos encargárselo, ya tenía conocimiento suficiente para atacar esta obra que es el Cristo de la Universidad. Es una obra singular, emblemática, y evidentemente pudo hacerse porque vino un nuevo obispo, don José Asenjo, y porque don Fernando Cruz Conde, que hoy no puede estar aquí porque está en Sevilla, pero que hemos estado con él, pues fue vicario general. Fernando Cruz Conde resulta que era un entusiasta de la Sábana Santa desde hacía mucho tiempo, con lo cual se fueron concitando todas estas intenciones hasta que finalmente, gracias a Dios, en 2007 pudo la hermandad encargarle el Cristo. Y el Cristo es fundamental en la historia de Juan Manuel Miñano. Él lo sabe, pero los historiadores tendrán que reseñarlo. Hay un antes y un después a través de esa obra en la que se vació, como él ha dicho muchas veces, que es una obra rigurosa desde el punto de vista científico, pero no se trata, como él ha dicho muchas veces, de poner con rigor el hombre de la Sábana Santa. Evidentemente, el hombre de la Sábana es un yacente, este es un crucificado que se comporta de manera diferente, como es lógico. Luego, pues desde el punto de vista artístico, tiene unas armonías que hay que respetar y que no tiene el yacente de la Sábana Santa, como es lógico. De modo que es una obra muy personal, pero es una obra que ha roto la iconografía del crucificado. Y eso es un hecho histórico. Eso es un hecho histórico. Escandalizó mucho al principio, pero esa era una semilla que tenía que fructificar y faltó tiempo para que le hicieran un encargo de Cártama. El primero me acuerdo que fue, que quería uno igual. Y luego ellos vieron los encargos. Afortunadamente, como un buen artista, no se replica a sí mismo. Y tenemos aquí lo que los arqueólogos dicen único, ¿no? El Cristo de la Universidad es único. Los demás son magníficas obras de arte basadas en las índoles, pero no son iguales, no son lo mismo. En fin, pues Juan Manuel ahora está entusiasmado con la sábana y el sudario. Son su vida porque es que es así. Se ha enamorado de estas dos reliquias y le saca todo el provecho. Y además son reliquias importantísimas e interesantes desde el punto de vista científico, porque están cada día ofreciendo algo nuevo. Y siempre tenemos un futuro por delante de estas reliquias, ¿no? Y él es una persona, bueno, que ha puesto Dios en la tierra precisamente para eso, porque es un científico nato, un naturalista nato, diría yo, porque siempre
me entusiasmaba ver aquella serpiente boa que tenía en el taller y eso no es normal entre los artistas, tenía que ser un renacentista realmente, ¿no? Que se interesara por la naturaleza hasta ese punto, ¿no? Por los pajaritos, por el loro, pues, todo eso es parte de un artista, ¿no? Que ve sobre todo la naturaleza primero que el arte. Y lógicamente le salen estas obras porque va todo unido a una gran inteligencia creadora. Bueno, yo ya he hablado de La marinera, pero es que me pasa esto cuando hablo de Juan Manuel. Vamos a verla, que es lo importante, que nos desmenuce este libro tan interesante para el conocimiento de la Sábana Santa en relación con el arte, que eso es lo que nos interesa especialmente. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que has estado hablando de cosas que, desde luego, bueno, porque se aceptan y dicen, se piensa, se analiza y pasan los años, que todo esto ha sido fruto de la casualidad. Es decir, casualmente nos conocimos por asuntos universitarios, casualmente conectamos por cuestiones que están relacionadas con nuestra actividad académica, casualmente empezamos a conectar por el tema de la síndrome y después al final, casualmente, incluso cuando yo empecé mis primeras conferencias allá por el año 2002-2003, conocí a Fernando Cruz Conde, que casualmente ha tenido que ser, o tuvo que ser importante a la hora del encargo, y al mismo tiempo donde está hoy el Santo Cristo Universitario, en la parroquia que regenta don Fernando Cruz Conde. No podía estar en otra. Entonces, cuando nosotros en el equipo empezamos a hacer memoria, decimos que alguna vez tendremos que dar conferencias de hablar de las causalidades que se han dado aquí. O sea, cómo un escultor de pronto decide interesarse por estos objetos, cómo de pronto, de alguna manera, alguien se interesa por ese escultor desde el Centro Español de Sinología y dice, a ti es el que nosotros estábamos esperando desde hace años. ¿Cómo a mí? ¿A mí? Sí, a ti. Porque nosotros queríamos un artista que fuera capaz de interpretar estos datos. Y hemos visto una cosa que tú has hecho por tu cuenta y hemos dicho, aquí está el artista que necesitamos. En el momento que me invitan a participar, yo digo, bueno, pues sí que no tengo otro remedio. Porque todo esto es una cadena de acontecimientos que parece que no están conectados, pero que al final están todos perfectamente conectados. Es decir, parece que estamos dispuestos en medida, número y peso. Exactamente así, todo lo dispusiste con medida, número y peso. Y que somos consecuencia de esa disposición. Es decir, simplemente lo que estamos es cumpliendo nuestro objetivo desde el punto de vista ¿cuál? Desde el punto de vista de las creencias. Yo cuando empecé por la síndrome no empecé por asuntos de creencias, empecé por asuntos de hechos y objetos físicos que se pueden investigar como lo hace un científico, dejando aparte las creencias y poniendo por delante los hechos. Y eso es lo que hemos intentado hacer siempre. Este libro, pues bueno, muchas veces me preguntaban, bueno, ¿y cuándo vas a escribir tu libro? Y yo siempre decía lo mismo, digo, cuando termine la investigación. Como ya me di cuenta que habían pasado 20 años, en el año 22, hacía 20 años que yo había empezado esta aventura, como ha contado Alberto, cuando yo empecé a interesarme por la síndrome a nivel científico y a nivel universitario fue en el año 2002, por un programa que salió en el año 2001, o una noticia que salió, que después se convirtió en un programa de televisión que veremos más adelante, porque en esta presentación lo que vamos a pasar son unas 40 imágenes, para que os hagan una idea de lo que es el libro, del contenido que tiene. No para destriparlo completamente, porque tengo la ilusión de que lo compréis, porque es mejor que lo tengáis y que lo podáis leer, ¿no? Si os lo explico todo, va a perder interés, ¿no? Pero bueno, que de alguna manera, cuando me preguntan, bueno, ¿y cuándo va? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces ya llegó un momento que el año 22, cuando hicimos en Sevilla la exposición en el Mercantil del Hombre de la Síndrome, exposición que se viene haciendo a través de la Fundación Iraí Eslava, que fue la semilla que germinó a partir del año 2001-2002. ¿Te acordarás todavía cuando inauguramos en Cabra esa exposición? Que viendo las cabezas de los torturados fue cuando Alberto se dirigió a mí y me dice, ¿tú serías capaz de hacer un Cristo así? Digo, ¿así cómo? Dice, así con todo. Digo, yo sí, ¿ustedes también? ¿Ustedes sois capaces de encargarme esto? Nosotros sí. Nosotros pues llevamos queriendo hacer un Cristo desde hace mucho tiempo. Entonces fue cuando me contaste ahí la tragedia de lo que había sucedido, del accidente, cómo la hermandad se quedó como se quedó, cómo la situación que había en Córdoba no era propicia en ese momento. Estamos hablando del año 2002,
Claro, hubo que esperar, hubo que esperar. Porque en la vida todo no se tiene al instante, hay que saber esperar. La oportunidad siempre llega y cuando llegue tienes que estar ahí, no en otro lugar. Y entonces, bueno, nosotros estuvimos ahí esperando la oportunidad. Cuando la hermandad universitaria, ya como hermandad, como corporación, pueda hacer el encargo del Cristo formalmente a partir del año 2006, curiosamente, cuando yo ya estoy incorporado al equipo de investigación del Centro Español de Sinodología, curiosamente, cuando ya tengo la suficiente información para que en el año 2007 firmáramos el contrato del crucificado. Fijaros, todas estas cosas son las que me llevaron a esa reflexión y dije, tengo que publicar un libro para contar por lo menos esta historia. ¿Por qué un escultor universitario, doctor en Bellas Artes, dedicado a una actividad que no tiene nada que ver con objetos arqueológicos? Bueno, con los arqueológicos puede que tenga que ver. Yo, mis primeros trabajos, tanto yo como mi mujer, antes de entrar en la Facultad de Bellas Artes, fue en el Museo Arqueológico. Y quizá lo dejamos porque era incompatible con lo otro, porque si no, lo mismo estaba todavía por ahí haciendo excavaciones, porque la arqueología es apasionante, evidentemente, y para los arqueólogos mucho más, ¿vale? Pero bueno, entonces la cuestión es que, bueno, pues ya digo, bueno, pues es el momento. Ahora tengo yo que escribir un libro donde yo pueda contar por qué un escultor de pronto se enfrenta al misterio, lo que me han preguntado muchos compañeros míos algunas veces en la facultad. Bueno, vamos a ver más, pero tú qué haces investigando, estos objetos que son cosas de la iglesia, que son reliquias, como los huesos de pollo que hay por ahí, que dicen que son de sangre, la sangre de San Genaro que se licúa y los milagros eucarísticos. Bueno, esto no es eso. Entonces yo en el libro, al principio, lo que cuento en la introducción es por qué a mí me interesa el misterio, a mí por qué me interesa lo enigmático. A mí me interesa lo enigmático en el momento en que sean hechos materiales que yo pueda investigar. Yo soy Santo Tomás, soy Tomasito. Tengo que meter dedo en la llaga. ¿Por qué no me interesa? Hombre, me interesa todo lo paranormal, no, porque yo no puedo investigar un fantasma, porque no es material. Tampoco puedo investigar un platillo volante porque no tengo el hombrecito verde para ponerle el microscopio encima y saber si ese hombrecito verde viene de otro planeta distinto al nuestro, o si es una forma de vida que tenga que ver con la nuestra. Luego tampoco me interesa. Entonces, claro, ¿por qué me empezamos a interesar a mí estos objetos? Desde prácticamente yo estaba terminando la carrera en el año 78, otras casualidades o causalidades, en el justo momento en el que se organiza el STUR y se empieza a hacer el primer estudio científico, que en todos los medios de comunicación yo de ahí sorprendido, que la NASA se interesaba por la Sábana Santa. Yo decía, la NASA interesada por la Sábana Santa, esta gente que han mandado al primer hombre a la Luna, ahora de pronto vuelven la vista a Turín, a una tela que se dice que es el lienzo funerario que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret, después de más de casi 13 siglos. Cosas curiosas, me interesó, entonces digo, bueno, a ver qué conclusiones sacan. Me llamó mucho la atención una de las principales conclusiones del estudio. No es una pintura. Bueno, yo ya tenía en aquel momento un libro antiguo, que lo tengo en casa, de Giudica Cordiglia, un profesor de medicina legal de Milán, donde hablaba antropológicamente y desde el punto de vista anatómico y tal, del hombre de la síndrome. Y es muy sorprendente ese libro. Giudica Cordiglia, años 50. Eso no era la NASA, eso era un investigador forense con conocimiento de antropología física que estaba interpretando los datos que le ofrecía aquella imagen. Bueno, pues en aquel momento, bueno, tuve interés. Pero claro, yo estaba con mi carrera, yo tenía muchas cosas que hacer para dedicarme a un objeto de esa. Bueno, pues digo, bueno, pues si la NASA dice eso, pues no será una pintura. Pero habrá que ver, lo mismo una estampación, lo mismo es, qué sé, los artistas tenemos muchos medios para poder crear una imagen. Eso pues, sí, bueno, vale. Seguí con mi vida y bueno, y sencillamente, pues claro, llegó otro hito. El otro hito fue Carbono 14, año 88. Acababa de terminar mi tesis doctoral en el año 87, curiosamente. Con lo cual ya me dejaba libre ciertos campos para decir, ¿cómo? ¿Que el carbono 14 dice que esto es el siglo XII, el siglo XIII? Imposible. Siglo XII, siglo XIII, todavía es más misterioso que esto tenga ese origen. Edad Media, y todavía no sabemos lo que es, un objeto de la Edad Media, producido de una manera artificial, no sabemos lo que es, esto no puede ser. Aquí tenéis estas dos imágenes, son cautivadoras, ¿no es verdad? Son cautivadoras. Y claro, para un artista, ¿qué significa? Cuando a mí mis compañeros de universidad me han dicho algunas veces, bueno, ¿tú qué haces investigando esto? Yo le he dicho, bueno, si estos son objetos de la Edad Media,
y a ti te interesa la restauración, ¿a ti no te gustaría que te ofrecieran la posibilidad de restaurar un icono de esa época? ¿O qué pasa? ¿Que no es interesante porque sea del siglo XIII o del siglo XIV? Independientemente del significado que tenga. Pues mira, a mí me interesa porque la culpa de que esta imagen exista nos la echan los artistas. Y más todavía, algo muy raro, artistas alquimistas misteriosos de la Edad Media que con una especie de procedimiento rarísimo, que no ha sabido investigar la ciencia, han creado una imagen que apenas se aprecia a corta distancia y solamente se aprecia a 2 metros y además no atraviesa la cara de la tela, es decir, no pasa al otro lado. Bueno, pues yo a partir de ese momento no tuve más remedio que empezar a abrir mis ojos hacia la sábana. Lo que yo todavía necesitaba era consolidarme mi formación ya con el doctorado, las oposiciones, toda una serie de cosas. Yo leía todo lo que se había en prensa, me cabreaba casi todos los días cada vez que leía un artículo, que si una protofotografía, que si Leonardo da Vinci, cuando había ya ciertos documentos históricos que hablaban de que Leonardo da Vinci tenía que ser, o fue de hecho un hombre muy precoz, pero con 9 meses no pudo hacer nada, porque la síndrome ya existía cuando Leonardo tenía 9 meses. Tuvo que ser entonces demasiado precoz, ¿no? Entonces había toda una serie de cosas y me chocaban siempre mucho. Yo decía, yo más vale que no lea nada y ya tendré tiempo algún día, quién sabe, de poder acercarme a esto de otra manera, pero siempre con la idea de Tomasito, Nada desde el punto de vista de las creencias, sino desde el punto de vista de la ciencia. Un objeto hay que investigarlo desde la ciencia y solo se admite que se haga de esa manera. Y todo lo que se puede hablar en ciencia a través de un experimento de laboratorio, mediante el cual se pueden tomar medidas, se pueden hacer reproducción y se pueden replicar esos fenómenos, con lo cual se pueden explicar. Y a mí me extrañaba mucho que la NASA no hubiera sabido explicar lo que era la imagen. Simplemente decir que no era una pintura era algo que parecía obvio, porque si tú ves que no hay pigmento, que no hay aglutinante y que la imagen no atraviesa la capa del tejido, pues ya sabemos que no es una pintura. Ahora, ¿qué es? Pues ya sabéis lo que siempre se ha dicho, una radiación misteriosa o una protofotografía, un alquimista fantástico, que con un procedimiento que nadie sabe hizo esto. Bueno, a partir de ahí, habéis visto que esto es escalofriante. Esto es una protofotografía, muy bien, después hablaremos de... Porque este libro no es un libro que se dedica a analizar la imagen, a analizar las hipótesis que hay, las que han querido, pues de alguna manera explicarlo de una manera o de otra. No habla de la historicidad, de la trazabilidad histórica, de todo eso, no, de la historia de los templarios, no habla de la historia del Mandignum de Edesa, de que si esto fue lo que llegó a Constantinopla, que si la Cuarta Cruzada, de la iconografía un poquito, porque desde el punto de vista artístico nos interesa, porque habéis preguntado más de una vez de dónde procede la iconografía de Jesús de Nazaret tal cual la conocemos hoy. ¿De dónde procede esa estampa que prácticamente desde el siglo V, siglo VI se hace estándar y se repite una y otra vez de la misma manera, con las mismas claves? Cuando no había internet, cuando no había transmisión, tanto en Oriente como en Occidente, ¿cómo se ponen de acuerdo tantos autores de iconos en hacer todo eso con una lectura de detalles que se repiten una y otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está la descripción que hace que se validara esa iconografía de esa manera y se repitiera? ¿Dónde está? Entonces, claro, eso era muy importante, yo eso me lo preguntaba. Claro, cuando ya en ese capítulo de introducción, que explico todo lo que estoy hablando un poquito, ahora ya viene de alguna manera, lo que es la mecha, la que encendió la mecha final de todo aquello, la que me pegó el empujón y me dijo, te toca, ahora es cuando tú tienes que dar el paso. Ahora es cuando te tienes que involucrar de verdad. A partir de ahora, año 2001, el diario El Mundo, un científico de Manchester, Richard Neve, con su equipo, especialista en reconstrucción facial. Yo en aquel momento estaba dando curso de doctorado sobre reconstrucción facial, precisamente en el Instituto de Antropología Física de Sevilla, incluso a criminólogos, explicándoles lo que es la reconstrucción facial, a través de los puntos cefalométricos, craniométricos. A mí eso me encanta, porque yo tenía que haber hecho medicina, pero como todo no cabe en la vida, y elegí renunciar, pues entonces yo de pronto, en el último instante, en vez de medicina, me fui a Bellas Artes, que no más sé, otra causalidad, probablemente. Porque a lo mejor si hubiera hecho medicina, bueno, por lo menos me habría metido en el campo de la medicina, estoy de alguna manera metido con ellos, que no puedo estar de otra manera, ¿no? Pero claro, ya esa parte, claro, y me llamó mucho la atención.
¿Cómo un tipo que es experto en esto, que encima pertenece a una universidad, cómo es posible que diga que con cráneos que ha cogido de una necrópolis del siglo I, porque está en la zona de Jerusalén, se puede hacer el retrato de un personaje histórico que pisó la tierra por allí? Porque Jesús de Nazaret, indudablemente como personaje de la historia, no se le puede negar su historicidad, no se le puede negar. ¿Cómo se puede hacer un retrato de alguien que vivió en la Palestina, en la Jerusalén del siglo I? Porque se han cogido distintos cráneos de varones entre los 30 y los 40 años y se ha hecho con eso una reconstrucción facial. La reconstrucción facial solo se puede hacer sobre el cráneo de la persona, únicamente, no hay otra manera. Los puntos cefalométricos, craniométricos se ensayan y se sabe por una serie de tablas que existen que nos dicen los niveles de densidades que hay en función de las estructuras y de los estudios antropológicos que se hacen, y te dicen es un varón adulto, subadulto, tiene tal edad, se alimentó de esta manera, tiene que tener esta constitución, aquí tenemos los volúmenes, las densidades. Bueno, y entonces Richard Neve hace esto. Y claro, cuando se presenta esto y yo lo veo en el diario El Mundo, después me entero de que esto lo ha pagado la BBC y que la BBC quiere hacer un programa que se llame Hijo de Dios, que lo estrena un poquito detrás de todo esto. Y entonces rompen con la iconografía de Jesús de Nazaret. Fijaros que la iconografía de Jesús de Nazaret en sus orígenes, entre el siglo I y siglo III, porque es la referencia que utilizan Richard Neve y esta gente de la BBC, dicen, el personaje que nos ha salido no se parece a los iconos del siglo VI, pero se parece a los iconos de la primera etapa paleocristiana, donde se representaba a Jesús de Nazaret como un dios pagano, pelo corto, sin barba, como lo veis en esos iconos que están ahí en esa imagen. Como veis abajo, lo que hay es totalmente distinto. Lo que hay abajo sí son iconos posteriores, no le vienen bien para su investigación, por lo tanto están haciendo una investigación interesada, sesgada, hacia lo que quieren demostrar. Y lo que quieren demostrar, al fin y al cabo, es que la sábana santa no tiene nada que ver con la iconografía de Cristo. Nada que ver. La sábana santa no tiene nada que ver. La desacreditan de esa manera, intentando hacer esto y presentando el verdadero retrato de Jesús de Nazaret de esta manera insostenible, por lo menos para mí lo era, ¿no? Y sobre todo viniendo de un experto, de alguien que es universitario como yo. No lo podía aceptar. Evidentemente, a partir de ahí es cuando ya decidí hacer algo. Digo, yo tengo que hacer algo. Porque, lógicamente, aquí hay una cuestión que va en contra de la síndrome. Yo ahora voy a hacer un retrato, yo como escultor, me voy a poner delante de esa imagen y voy a ver la información que me da, a ver qué icono saco yo de ahí. Y si ese icono se parece o no se parece a todo lo que tenemos heredado desde el siglo V, siglo VI, sobre todo del siglo VI en adelante, donde hay esa unicidad en la hora de representar a Jesús de Nazaret. Entonces, claro, me pongo a investigar, que si es verdad que ahora veo todos los historiadores, investigadores que han considerado los parecidos que hay. Aquí tenéis los 15 puntos de coincidencia del doctor Viñón, pero otros especialistas y otros investigadores también habían caído en esa cuenta. Como los iconos tienen una serie de marcas que coinciden perfectamente con la síndrome, unos pliegues en cierta zona, unas manchas de sangre que interpretan como pelo porque no saben si es sangre o no, unos ojos que algunas veces tienen una abertura, como son muy redondos, como mirada de búho. Entonces yo empiezo a ver que, bueno, vamos a ver, el modelo de referencia del Jesús de Nazaret parece que sale de la síndrome. Parece que sale de la síndrome, pero lo que hace Richard Neve, evidentemente, eso no tiene ninguna validez. Entonces yo me pregunto si se podría hacer ese retrato teniendo en cuenta la síndrome. Y aquí tenéis esa variedad de rostros que son, como hay una evolución, evidentemente hay una evolución en la iconografía, en la manera de representar el retrato de Jesús de Nazaret. Hay una evolución artística que nos lleva de esa primera cabeza del siglo IV y nos va llevando a través del siglo V hasta que llega al siglo VI con la figura del icono del Sinaí, que es una maravilla de icono, y después llegamos ya, pues incluso a las que hay hasta en el siglo XII, hasta nuestros días. Todos los Cristos se parecen. A mí cuando me dicen, bueno, ¿y cuál imagen de Sevilla se parece más a la sábana santa? Yo digo todas. ¿Eh? Bueno, ¿y todas porque tienen la barba bífida? Todas. Todas tienen la barba bífida, todas tienen la raya en el centro, todas tienen el pelo repartido, todas tienen los pómulos marcados, todas tienen la nariz alargada, todas tienen los ojos oftálmicos, todas. ¿De dónde vienen? Claro, de eso habría que preguntarse. Claro, yo eso me lo pregunté.
Y yo, claro, y las últimas veces que hemos hecho reflexiones sobre esto, lo he hablado muchas veces con mi equipo y siempre les digo lo mismo. De todos los iconos que conocemos, ¿cuál no es una pintura? ¿Cuál? Y todos me dicen, según la ciencia, la síndrome. Luego, el primero, ¿cuál es? Ese. Lo que ya desde prácticamente en el siglo VI, siglo VII, cuando ya a Bizancio llega lo que se llama Mandilium, que se convierte en síndrome, en el año 944, estamos hablando del siglo X, ya se habla de que se quiere, los bizantinos, después de las guerras iconoclastas, lo que buscan es las imágenes acropoietos, en griego, que significa no hechas por mano humana. Una imagen no hecha por mano humana. ¿Queréis mejor prueba que la síndrome no está hecha por un artista, porque no es una pintura? Luego no está hecho por mano humana. ¿Por qué está hecho? Pues era un fenómeno. No, podría ser un fenómeno natural, que un cadáver provoca una imagen en una mortaja, pero no se conoce ningún solo ejemplo en el mundo, y mortajas hay muchas, con el cadáver dentro, porque una mortaja está unida siempre al cadáver. Nunca puede haber una mortaja sin cadáver. O están los restos del cadáver, o están las huellas que ese cadáver deja cuando se descompone. Entonces, no estamos acostumbrados a que en un hecho delictivo, si se ha utilizado una tela para envolver a esa persona que han asesinado, al mismo tiempo le deja a los forenses un retrato. Vamos, eso sería ya excesivamente interesante para los forenses y los criminólogos, pero eso no suele suceder. Bueno, pues entonces en definitiva yo me pongo a trabajar con esto. Me doy cuenta de la validez que tiene y entonces, pues claro, en el capítulo 4 ya empiezo a hacer una reflexión en el que decimos, bueno, ¿en qué momento la sábana santa pasa de ser una reliquia piadosa a convertirse en un objeto importante? Hay ahí varias etapas. Hay una etapa que es fundamental, que es la que va del año 1353. Yo no hablo de la historia antigua de la síndrome, porque me interesa la historia europea. ¿Por qué me interesa la historia europea? Porque es la que nos da lugar a la imagen completa, nos da lugar a las primeras representaciones. Antes se habla más de una cosa que es como si fuera el rostro, solamente. Ya sabemos que en el año 944 lo que llega a Constantinopla es el rostro, es el mandilium, lo que se llamaba en Edesa, cuatridiplón, tetradiplón, que significa doblado en 4 partes, y las representaciones del mandilium de Edesa es un rostro, es un pantocrator. Además, dentro de un círculo, de la ocla, esa que vemos siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que en Edesa, 3-4 días después de la llegada, llega el 17 de agosto del 944, y 3 o 4 días después parece que se abre un relicario y se despliega y ya se habla de síndrome y se ve el cuerpo entero. Y el arcediano que da un pregón allí en la iglesia de Santa Sofía, que es el arcediano Gregorio, dice, y pudimos ver también la sangre de su costado. ¿Qué quiere decir? Que lo que llega a Edesa en el siglo X es el cuerpo entero. Eso desaparece durante 150 años. Yo no entro en el tema de los templarios, no templarios, que si Otón de la Roche, que si nada. El caso es que eso desaparece de 150 años y aparece en Francia a partir de 1353, la primera obtención 1357, y eso dura prácticamente hasta el año 1532. Esa es la primera etapa, que es cuando se quema y se producen unas quemaduras. Ese es el primer periodo que yo analizo desde el punto de vista de una reflexión artística. El segundo periodo comprendido entre 1532, fecha del incendio de Chambéry, hasta el año 1898, que no sé si a algunos ya os suena, cuando se hace la primera fotografía, que lo hace un fotógrafo aficionado, que es Secondo Pia, y hay como una especie de algo rarísimo, porque lo que fotografía de pronto es positivo en el momento en que se fotografía. Es decir, no hace falta revelarlo. Entonces lo que yo he hecho es fotografiar un negativo, pero un negativo que ya es antiquísimo, es decir, ¿cómo es posible esto? Entonces a Secondo Pia lo acusan de todo. Ese es el segundo periodo. Y después tenemos un tercer periodo que va desde el año 1898 hasta hoy. ¿Qué es lo que pasa en estas 3 etapas? En la primera etapa, las copias anteriores al incendio del 1532, fijaros que los artistas, en este momento, todas las copias que se hacen de esta reliquia, se copia el cuerpo entero, con las manos cruzadas del pubis, aparecen 4 dedos, no aparecen 5, que es lo que se ve en la imagen de la síndrome, y no están las quemaduras.
no están las quemaduras famosas del 1532. En esa etapa se generan todas estas imágenes. Pero sin embargo, fijaros aquí, aquí hay unas quemaduras. ¿La veis con el punterito? Sí. Esas quemaduras ya estaban antes de 1532 y en el único icono que existe en estas quemaduras en el Códice Price, que se custodia en la biblioteca de Hungría, de Budapest, el Códice Price, que tiene esas quemaduras y es anterior al 1192 por los estudios que se han hecho. Es decir, que hay un incendio anterior al 1530, 32, que no tiene nada que ya, claro, eso entraría en discusión con el carbono 14, es decir, hay una historia más antigua en este lienzo. Porque si tiene quemaduras del Códice Price, eso se produce en el año 1100, 1190, y después resulta que tenemos las quemaduras de 1532. Todas estas copias son las primeras que se hacen en esa etapa. De 1532 en adelante, las copias de los artistas presentan las quemaduras. Pero fijaros, siempre es copiar la síndone entera, como reliquia completa, porque se valora la reliquia en su totalidad. Es decir, no hay ninguna proyección hacia cómo era el personaje, no le interesa a nadie. Para empezar, porque no lo entienden, porque no se ha fotografiado. Entonces, todos los artistas, cuando la copian, incluso el propio Alberto Durero, cuando la copia, lo que hace no es entender lo que copia, porque tiene un negativo y no entiende lo que es un negativo fotográfico, aunque fuera una fotografía de verdad. El claroscuro lo tiene invertido. Llega entonces la etapa posterior ya, desde el año 1898 en adelante, cuando Secondo Pia, con esa cámara que veis, hace esta mala foto, porque esto es una mala foto, que muchas veces le ponen el negativo que no es, ponen desde el año de 1934, que ya bastante mejor, porque ha mejorado la técnica fotográfica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues todo el mundo empieza a revolverse, porque se revuelven en todos los sentidos. Primero a Secondo Pia le dicen que es un falsario, que eso ha hecho trampa, que eso es un truco, y que lo que ha hecho ahí, eso ya no pasará más en la historia. Cada vez que se haga una foto no va a pasar esto. ¿Dónde está el negativo? No puede ser. La síndrome no puede ser un negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, aquí hay un cambio importante en la historia de la síndrome. Porque todo el mundo, por primera vez, empieza a ver una cara que entienden perfectamente. Aquí vemos un rostro que se entiende perfectamente. Y ya veis cómo, de alguna manera, si vemos este icono, que es el del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, y lo comparamos con la síndrome, vemos que la única diferencia es que, claro, como lo ves negativo, le pones los ojos muy abiertos, porque no piensa que lo que está viendo es el rostro de alguien que tiene los ojos cerrados. Incluso tampoco piensa que esto puede ser sangre, porque esta reliquia no puede ser una reliquia de sangre. No, esto tiene que ser un rostro Verónica, Vero y cómo. Y si tiene sangre, es antes de la muerte. Es la sangre que recogió la santa mujer, esa mujer piadosa que se acercó a él, camino del Calvario, y con su manto tocó el rostro y automáticamente aparece ese rostro milagroso que se tiene que conservar y se tiene que respetar porque no está hecho por mano humana. Pero ya empiezan las primeras representaciones, que la que veis aquí es la de Selene Martín, hermana de Santa Teresa de Lisieux, que le llega esta fotografía, que es, le llega la fotografía de Secondo Pia y hace este magnífico dibujo, que incluso el Papa Pío XII le concede indulgencias, porque dice que es una maravilla de rostro, que está viendo verdaderamente por primera vez en la historia lo que puede ser el rostro de Jesús. Estamos viendo el retrato de Jesús de Nazaret, sacado de la síndrome, a través de este misterioso hallazgo a través de la fotografía. Claro, después llegan muchas más imágenes, como es la pintura de Argemián. Ahí tenemos ya estudios científicos, es decir, esto es de Pardo y está hecha, y esta es de Guelta. Se basa en los estudios de Luis Guelta, que es un médico, Francisco Pardo, es el primero que vemos ahí con ese ojo tumefacto, el cartílago de la nariz como roto, todo ese rostro que vemos ahí. Decimos, bueno, ¿y esto está en la síndrome? Claro que sí, que lo está. ¿Quién lo lee? Un médico. Un médico que Luis Guelta está leyendo esto, Francisco Pardo lo representa y después vemos el rostro de Brunel, que es un rostro bellísimo, pero que no tiene deformaciones en el rostro. Como veis esta cara, ¿a qué nos recuerda? A la película de Mel Gibson, ¿no es verdad? Perfectamente. Y nos recuerda un poco a nuestro Cristo, ¿no es verdad? Claro que sí.
Bueno, pues esto es antiguo, ¿eh? Vamos, antiguo, posterior a la fotografía. Aquí tenemos a Ricci, tan importante en la historia del sudario, porque nosotros decimos que Ricci fue el que le dio el giro copernicano al sudario de Oviedo, el primero que dijo, esto y eso que está en Turín pueden tener que ver. ¿Por qué? Porque era estudioso del Evangelio de Juan por una parte, y por otra parte estudioso de la cinta. Y cayó en la cuenta que lo que había en Oviedo podía no ser el sudario que menciona Juan en el capítulo 27. Y entonces fue a Oviedo y como era miembro de la Curia Vaticana, pues la iglesia de Oviedo no tuvo ningún inconveniente, el Cabildo Catedral, en dejarlo que él llegara allí. Incluso llegó un trozo del sudario que, por cierto, se ha perdido, está en Roma pero no sabemos dónde. Cortó un trozo para que se analizara la sangre, todo tal. Incluso años más tarde llevó a Maffrey para que tomara muestras de polen. Maffrey hizo un informe, lo mandó a la iglesia de Oviedo y lo han perdido. El informe no aparece por ninguna parte y lo entregó Maffrey, ¿eh? Pero bueno, el caso es que Ricci ya no vive, ya no nos puede contar las historias de que hizo con el trozo que cortó. El caso es que Ricci hizo muchas cosas hizo este Cristo. Él se atrevía, tenía habilidades artísticas, también hizo un yacente. Claro, este Cristo adolece de muchas cosas anatómicas, es alguien cuando se queda muerto se queda con el brazo de esta manera, que eso es inviable, completamente inviable. Hace falta tener vida para poder mantener esta posición, ningún cadáver pende de esta manera de una cruz. Y después este rostro terrible, tremendo, con tanta cantidad de sangre, que es lo que en un momento determinado él deduce que pudo provocarle ese casco de espina, que el primero que habla que la corona tuvo que ser un casco, que es lo que nosotros hemos representado en el Cristo. Y después llega esto a la escultura. Aquí tenemos las esculturas de Matei, la pintura de Trigueros, este es un pintor malagueño. En fin, ya cuando llegamos al capítulo 5, pues ya empezamos a hablar de mi trabajo. Yo ya he hecho ese recorrido, hemos analizado la iconografía, hemos visto esa incompatibilidad que hay entre el trabajo de los forenses de Manchester, y hemos visto que ahí hay algo que no cuadra con esa iconografía y que la Sábana Santa se merece más respeto y que al mismo tiempo es posible que tenga mucho más que ver con la iconografía de Jesús de Nazaret que cualquier cráneo que saquemos de un cementerio, por mucho que sea del siglo I y por mucho que sea un varón de la misma edad que se le pueda atribuir al propio Jesús, ¿no? Y entonces aquí empezamos ya a hablar de lo que es la primera idea que yo persigo, que hace un retrato. Esa es la primera idea que yo persigo, el retrato del hombre. Vamos a enfrentarnos a la Sábana Santa como si de hecho fuera la fotografía de esa persona no identificada, porque es como se hace en antropología física, la fotografía se utiliza en antropología física para lo mismo, y entonces empezamos ahí a intentar sacar una metodología que me permita hacer un trabajo escultórico, pero basado en la síndrome milimétricamente. Es decir, por transparencia, haciendo un cráneo virtual, deformándolo en el ordenador, infografía, todos los medios que nos ponen en nuestras manos, herramientas informáticas que nos permiten hacer cosas interesantes. Y yo empiezo a hacer eso, hago el primer retrato y al mismo tiempo, inmediatamente, hago el rostro torturado, porque este hombre tiene dos interpretaciones, el antes, en vida, y después, tras la muerte. Y esas dos cabezas son las que se presentan en Cabra en la primera exposición que se hace allí en el año 2002, que es la que conoce Alberto, y a partir de ese momento es la historia que te contamos. Entonces ya en la parte del capítulo 5, la conexión del arte con la ciencia, lo que explica es un poco ese procedimiento, esa metodología. Ahí la veis. Primero se diseña un cráneo que coincida con la imagen sindónica. A partir de ahí se podría hacer una reconstrucción virtual con los puntos cefalométricos, pero con un cráneo virtual, no con el cráneo, porque no tenemos resto alguno de ese cadáver. La investigación forense que aquí se está haciendo es sin cadáver de referencia, y tampoco se puede estudiar el lugar de los hechos porque está totalmente alterado. Entonces el forense aquí trabaja con unas dificultades verdaderamente increíbles. Claro, el tema de poder utilizar todas las cuestiones de nuestras herramientas como artistas, el tema de las proporciones del rostro, las tablas de Vitruvio, las de Leonardo, todo eso forma parte de la antropología física. Los antropólogos físicos dicen que uno de los objetivos de la antropología física, de los objetivos científicos, es el estudio de las proporciones. Curioso, ¿no es verdad? Porque pensamos que el tema de las proporciones es una cuestión estética. ¿No? Que eso los artistas lo hacen por estética. No, por estética no. Es también, se basa en la observación del cuerpo humano, en el conocimiento del cuerpo y en las relaciones del todo, de las partes con la totalidad.
¿Por qué? Porque hay una definición preciosa para lo que es esas tablas, esos cánones que nosotros empleamos. La traza de la razón que evita el capricho y provoca la armonía. Eso es la proporción. La traza de la razón, por delante la razón, evita el capricho y provoca la armonía. Entonces, esa traza de la razón yo la estudié en el rostro sindónico, porque además se presenta sin deformación alguna, cosa que tampoco se entiende. Si fuera una imagen de contacto no sería así. Y a partir de ahí, pues bueno, se va haciendo el retrato, como veis las superposiciones, da lugar a este retrato, que claro, sí que se parece al icono de Santa Catalina del Sinaí, ¿no es verdad? Pero no se parece para nada al hombre mono este, pobrecito mío, ¿sabes? Y claro, sí tenemos esa idea, que era la que yo perseguía. Yo perseguía esto al principio, y fue lo que conoció una vez, estando yo haciendo el retrato, llega Salvador Guzmán, alumno mío, querido alumno mío, presidente actualmente de la Fundación Aguilar Arias y director del Instituto de Bachillerato, Aguilar Arias, y bueno, tenemos relaciones desde hace muchísimos años, amistad, ese te dice maestro, el maestro es él también. Y entonces llega al taller, maestro, ¿y este Cristo? Le digo, este no es un Cristo, y además se lo dije de una manera muy seca, así como que, que no es un Cristo. Digo, este es el hombre de la cinta. Entonces, ¿y esto por qué estás haciendo esto? Y ya le expliqué, mira, Sara, yo estoy haciendo esto por esto. Dice, oye, ¿tú quieres que hagamos algo en la fundación? Digo, ¿algo cómo? Eso me pongo yo en contacto con el Centro Español de Sindonología y no sé cuánto y no sé qué. Claro, él también, tío, pues, como yo, porque claro, dos cosas que, bueno, dos personas que piensan igual, aunque haya sido profesor y alumno, al final siempre terminamos convergiendo, ¿no es verdad? Y esa convergencia la teníamos porque los dos somos curiosos, porque los dos somos gente de ciencia y gente de arte, y claro, pues bueno, digo, bueno, pues venga, tú haz lo que quieras, yo voy a seguir trabajando y voy a hacer el rostro torturado, pues venga, yo me voy a poner en contacto. Al final, a mí, en una revista que se llamaba Más Allá, creo que era Más Allá, a mí no me gusta lo paranormal, pero bueno, estas cosas de la síndrome, como no podemos evitar que esté entre el monstruo del lago Ness, los platillos volantes y los fantasmas, una cosa que es un San Benito que tiene, pues bueno, pues me dicen, oye, es que nos hemos enterado que usted ha hecho una cosa que ha salido en la ABC de Sevilla, que es una reconstrucción del hombre de la síndrome. Digo, sí, pues sí, es una cosa escultórica que estoy haciendo yo con una metodología de antropología física y anatomía, tal. Ah, bueno, o sea que, bueno, entonces, nosotros podíamos sacar un artículo también en la revista nuestra. Digo, mira, sí, y lo sacaron en color. Muy bien, eso tuvo, claro, una revista de difusión nacional. Eso llega al Centro Español de Sindonología, lo ve, dice, este es el que estábamos buscando nosotros. Este es. Y ahora le habla a Salvador Guzmán, dice, ¿es el mismo? Sí, vaya, pues este es el que estamos buscando. Y entonces, cuando ya a partir de ahí se produce la conexión, ¿no? Aquí veis ya ese rostro torturado, eso sí es lo que hay en la síndrome, lo otro es el retrato ese glorioso. Y después ya aquí lo que intento explicar en el libro de una manera muy sencilla, porque mi objetivo en este libro es que sea un libro abierto, un libro que de manera sencilla, que no quiere decir que por eso sea simple, porque si se hace muy simple entonces resulta que pierde categoría, pero a ver de qué manera se puede intentar transmitir estos conocimientos que no son fáciles, porque la antropología física necesita conocimientos anatómicos, necesita incluso también, hace falta algo de conocimiento geométrico, porque intentamos trabajar con proyecciones ortogonales, después hacemos proyecciones al perfil, intentamos hacer toda una serie de operaciones que todas estas se están desarrollando prácticamente desde el año 2002 hasta el año 2006. En el año 2006 es cuando yo intervengo en una convención que se hace en Valencia por primera vez, con una ponencia, y cuando estamos en la cena de la noche aquella, que me llevaron a la albufera y nunca más probaré la anguila, entonces me dice Guillermo Era, nosotros tenemos que hacer una proposición, que no sé qué te va a parecer. Digo, bueno, ¿qué proposición es? Dice, nosotros queremos que seas miembro del equipo de investigación y además queremos llevarte a Oviedo a que conozcas el sudario. Digo, bueno, espérate, ¿eso es serio? ¿Es en serio? Quedaban unos meses porque eso era el 2006. En el 2007 había un segundo congreso internacional en Oviedo. Dice, tenemos que ir a Oviedo porque queremos que veas el sudario, queremos que lo conozcas, nos hace falta para que tú termines de hacer lo que nosotros queremos y buscamos desde hace años. Alguien que nos haga el cadáver de referencia. Tú has hecho la cabeza y ahora te falta el cuerpo.
Y en el sudario vas a encontrar datos que te van a ayudar a cerrar la información. Pero evidentemente no pude negar. Y en noviembre del año 2006 estábamos delante del sudario de Oviedo, trabajando allí. Estuvimos 2 días que fueron maravillosos por conocer aquello. Previamente habíamos tenido una reunión en Sevilla donde me habían intentado explicar con modelos facsímiles y bueno, yo me quedé verdaderamente alucinado porque yo no pensaba en la vida que podía encontrarme otro objeto que me diera datos que no encontraba en Turín. Porque Turín tiene información solamente de lo que hay detrás y de lo que hay delante, pero no tiene nada de lo que hay en los laterales, cosa que todavía no entendemos por qué no hay esa información. La de la sangre sí, pero de la imagen no. Por lo tanto, lo que cubrió tenía volumen. Y la sangre se forma con el volumen. Y la imagen se forma plana completamente, aplanada completamente, sin deformación alguna. ¿Eso cómo es? Son 2 momentos distintos. Formación de la sangre, inmediatamente después, formación de la imagen sin volumen. Es como si en ese momento la imagen estuviera saliendo de la materia, a través de la tela. Claro, cuando yo veo el sudario me quedo, como podéis imaginar, totalmente entusiasmado porque lo que estoy viendo allí no lo entiendo al principio, después empiezo a entender y cuando empiezo a entenderlo empiezo a ver cosas y digo, bueno, pero si está la nariz, mira el labio inferior, mira el mentón, mira la sangre, pero si esta sangre coincide con la otra, pero esto cómo es. Y hago la tercera versión, una segunda y una tercera versión del rostro torturado, como veis ahí. Incluso ya es peor, ya está más deformada, porque en el sudario de Oviedo me pueden decir los forenses que calculan que hay casi 2,5 centímetros de edema en el pómulo derecho. 2,5 centímetros. Es una barbaridad, claro, el forense lo entiende perfectamente, yo no, porque yo no he, claro, después he tenido que ver, porque ya pasé el Cristo vuestro, tuve que ver un montón, y sobre todo para hacer vuestro Cristo en ese momento, y el primer yacente. Alfonso se había llevado 1 año entero reuniendo fotografías de autopsia y fotografías de intervenciones forenses, que no siempre eran casos de muerte, muchas veces eran casos de maltrato, de palizas y de golpes, y yo todo eso me lo tuve que chupar perfectamente. Tuve que asimilar cosas que no pensaba que nunca iba a ver, y las tuve que ver. Porque me decía él, si no la ves, no lo vas a poder hacer. Porque la síndrome, por mucho que veamos, lo que estamos viendo son las manchas de sangre, no vemos las lesiones. Tú tienes que ver lesiones parecidas. Y yo tengo que esperar a tener cadáveres frescos que te sirvan a ti. Porque de los otros también tenía casos, pero no me valía. Porque es un cadáver entre 5 y 6 horas, según los estudios forenses. Bueno, pues todo esto pues fueron mis vivencias, que son las que en un momento intento pues ya empezar a hacer. Digo, bueno, ¿y cómo abordo yo esto? Claro, la responsabilidad que en ese momento me cae a mí en lo alto. Ya en el año 2007 intervengo con una comunicación porque no me da tiempo de hacer un estudio para poder hacer una ponencia, pero sí que hago una comunicación en la cual cojo a 50 alumnos de los que yo tenía en ese año y le tomo medidas con cintas cranométricas y cefalométricas, todo hice tanto niñas como niños, pero fundamentalmente centrándome más en varones. Y bueno, y a partir de ahí me saqué mis tablas antropométricas, las comparé con las tablas antropométricas de la bibliografía que me había dado el catedrático de Medicina Legal del CIN Villadaín, porque gracias a ellos pude hacer esto. Es que si no tengo yo esa información, si no tengo yo a estas personas que venían de otras ramas de la ciencia, yo no puedo hacer nada. Entonces, claro, digo, pues como artista lo primero que voy a hacer es dibujar la síndrome. Claro, yo me acuerdo que el intento que hice yo para dibujar la síndrome no podía ser una idea. Claro, es con un facsímil que ya tenía yo en mi estudio, anteriores a la restauración del 2002, puse encima un papel vegetal, ¡pam!, muy finito. Y claro, yo hacía así a distancia y decía, ya está, aquí están los contornos. Cuando me acercaba a dibujar, nada, no puedo, aquí no hay nada. Y como digo yo, esto, Dios mío, de mi vida. Claro, ya me empiezo a dar cuenta, como artista ya, que ante lo que yo estoy, no tiene nada que ver con algo hecho por un artista. Es imposible de trabajar a corta distancia. Y si yo quiero hacer un detalle en un cuadro, en un dibujo, yo tengo que trabajar a corta distancia. Incluso cuando hablamos de los pintores, que yo muchas veces con Antonio Zambrana, le digo, tú eres el doble cero, porque Antonio Zambrana es el que te hace las pestañitas y las cejitas. Y se pone una lupa, el tío, y la hace. Digo, bueno, el que hizo la síndrome tuvo que tener algo parecido, porque esto cuando tú lo metes en el VP8 te sale una imagen tridimensional. Y cuando se hace una fotografía en alta definición, salen unos detalles, y sin embargo cuando me acerco no están los detalles, porque todo cuando vemos un cuadro bonito,
Primero lo vemos a distancia y después nos acercamos a ver los detalles. Cuando hacemos eso en las síndromes, te quedas con las ganas, no hay nada. Bueno, tal como pude, empecé a hacer un dibujo, empecé a hacer fotografía del dibujo, la superponía con la síndrome, tenía que deformar el dibujo porque yo me salía a proporcionarlo y claro, no está proporcionado. Y yo decía, uy, qué barbaridad, pero si esta figura que hay aquí es una desproporción bárbara. Las piernas tienen 10 centímetros más de lo normal, los brazos no son anómalos, la cabeza es muy pequeña. Claro, esto no es un dibujo, esto está desproporcionado. Un artista de la Edad Media podía utilizar las proporciones del gótico o la geométrica o la aritmética, tanto del bizantino como del gótico, pero eran esas las proporciones que se llevaban tanto en el siglo XIII como en el siglo XIV como en el siglo XV, y esas proporciones fueron variando con el paso de los años, porque había otra filosofía, otra manera de pensar, el pensamiento artístico evoluciona, los tratadistas también, y entonces, bueno, yo decía, bueno, esto verdaderamente, claro, yo digo normal, porque si estuviera proporcionado, entonces esto sí que es verdad que podría ser una creación artística. Después ya me puse a medir la imagen de atrás con la imagen de adelante, y claro, me llevé la primera sorpresa, que la imagen de atrás mide 2,2 metros y la imagen de adelante 1,92. Entonces digo, bueno, esta persona medía dos cosas distintas, por el que por delante. Bueno, eso tampoco es coherente. Y claro, yo hice el primer dibujo de esta manera, hice la primera maqueta, después cogí maniquí, lo estuve envolviendo en sábanas que habíamos reproducido con la sangre solamente, para ver las proporciones. Una figura que midiera 1,80 y tanto no me valía, la que medía 1,60 tampoco, la de 1,70 me podía valer en función de los ángulos de flexión. Y claro, yo me di cuenta ya cuando hago la maqueta, y todo esto, lógicamente, pasando la información a Delfín Villalain, a Teresa Ramos, en ese momento no estaba todavía Alfonso, pero ellos eran especialistas en medicina legal. Teníamos también un criminólogo en el equipo que era coronel de la Guardia Civil. El tipo de estas cosas sabía mucho y entonces le pasaba información a su me pasaban a mí. No, mira, esto no puede ser así, tal y cual. Ellos estuvieron muchísimo tiempo observando la maqueta. Yo recuerdo de Delfín Villalain sentado en mi taller, como él se ponía, así, en la maqueta aquí, así. Se llevaba allí. Yo, Delfín, ¿qué pasa? Dice, yo creo que esto lo has cuadrado. Dice, ahora hay aquí algunas cosas que a lo mejor la cabeza no está tan inclinada, que a lo mejor la rodilla no está tan levantada, que uno de los pies tiene que estar en equino, tiene que estar levantado hacia arriba completamente, porque el que ha estado forzado sobre el otro, probablemente. Y entonces todos esos datos los fui yo reuniendo y a partir de ahí, pues bueno, empecé ya lo que era la representación a tamaño natural. Ya teníamos la maqueta, digo, venga, esto ya hay que abordarlo directamente, vamos a hacer la representación a tamaño natural, vamos a plantear la metodología que voy a utilizar, vamos a ver cómo determino la proporción de ese hombre, cómo determino yo eso, cómo mido yo en tela, porque según como mida me va a salir una medida diferente. Y también me hicieron un poquito el fastidio de que yo había empezado a trabajar con una sábana que medía 4,37 y ahora había pasado a 4,42. De 1,11 había pasado a 1,13, porque se le habían quitado los remiendos y la sábana había crecido. Entonces ya tengo un facímil nuevo que me mandan después de la restauración, tengo que hacer una serie de medidas otra vez, pero aún así yo todavía seguía teniendo mis dudas, porque como soy Tomasito, yo le decía a la gente del equipo, aquí hay una cosa que no me cuadra, esto no se pudo cubrir de esta manera, y aquí hay una cosa que esto no me cuadra, esto no se pudo cubrir así, y entonces aquí, no sé, yo esto no sé, no, mira, pero es que tienes que tener en cuenta las arrugas, y tienes que tener en cuenta, claro, todo eso, vale, yo lo que decidí, digo, mira, yo aquí tengo que hacer otro experimento, voy a hacer una sábana transparente, le voy a poner la sangre estarcida, y ahora voy a meter dentro un maniquí, si me hace falta buscar un modelo, porque yo quiero ver, cuando yo cubra, qué hay debajo exactamente. Y voy a calcular las medidas que hay entre las manchas de sangre que se consideran que están en lugares indicados. ¿El épsilon dónde está? Aquí. ¿Dónde está la llaga del costado? Entre el quinto y el sexto. ¿Dónde está la llaga de la herida del clavo? En el carpo. ¿Dónde está la rodilla? A la distancia que está. ¿Y dónde está el empeine del pie? A la que está. Pero esas medidas las voy a medir lineales. ¿Por qué? Con la sábana estirada. Y ahora le voy a dar las proporciones, con lo cual tendré que encoger la tela hasta que me cuadre. Cuando yo encojo la tela hasta que me cuadre, entonces me salen las medidas del cuerpo. Aprovechando la sangre, la información de la sangre
es fundamental, y eso cuando yo se lo explicaba a los miembros del equipo decía, es que en ese detalle nosotros no hemos caído en la vida, y claro, que ese detalle caemos de todo. Tú no mides el cuerpo, digo, ¿qué cuerpo voy a medir en una regla? Cuando ni sabemos cómo se ha producido la imagen. ¿Qué cuerpo quiere que mida? Yo puedo medir aquí un hueso, ¿dónde está? Yo lo que estoy midiendo es una cosa que no me cuadra, porque tengo una pierna que el muslo tiene, por una barbaridad, 80 centímetros, eso no puede ser. ¿Vale? Ya tendría que ser un jugador de baloncesto, coño, 1,92 m, ¿no? Bueno, pues hago mi maniquí y a partir de ahí empiezo ya con mi armazón, bueno, todo el procedimiento, a este resultado. En el libro se os explica el tema de las proporciones, las veces que tuve que coger tablas, consultar las tablas antropométricas, meterme en campos. Tengo una biblioteca llena de libros de antropología física. Muchos de ellos no están ni siquiera en castellano, porque la mejor bibliografía que hay sobre esto tampoco está en español. Pero bueno, a mí lo que me interesan son las tablas y por supuesto siempre tengo a mi equipo, que cuando tengo una duda lo consulto sencillamente. De lo que yo no sé, tengo gente que sabe más que yo, está clarísimo. Esto es un trabajo interdisciplinar. Esto es un trabajo que se hace a través de todo eso. Entonces, la descripción forense que hago, ya en el capítulo 8 y 9, pues simplemente le doy la palabra a los especialistas, que son los que pueden hablar de esto. Yo puedo representar. Entonces yo le digo a ellos, mira, yo soy vuestro ilustrador, pero la voz la ponéis vosotros. Sois los que tenéis que hablar de esto porque sois los especialistas. Yo no puedo analizar estas cosas, pero sí puedo representar lo que ustedes me digan que yo represente. En definitiva, los artistas, cuando trabajamos con los primeros artistas anatómicos, lo que a través después de la obra de Andrés de Salio se hizo como una cosa que era absolutamente normal, que un médico trabajara con un artista, porque no había fotografía. Los cadáveres se descomponían. ¿Qué hacía falta? El médico diseccionaba, el anatomista diseccionaba, el artista dibujaba. ¿Y qué es lo que terminaba pasando? Que aprendían los dos. Que el conocimiento se convertía en algo que se podía transmitir, en la simbiosis entre el arte al servicio de la ciencia y la ciencia al servicio del arte. Y esa conexión entre anatomista y artista provocó pues, prácticamente el renacimiento y provocó ese volver atrás la vista del cuerpo humano sin las referencias, por supuesto, académicas, sino con la consulta del cadáver, cosa que era muy difícil en época, lógicamente, en la que la Iglesia perseguía todo ese tipo de cosas. Y muchos anatomistas españoles se tuvieron que ir a Italia porque era como un poquito más permisivo, como le pasó a Gaspar Becerra. Bueno, aquí es que la cuestión forense es la que se intenta describir aquí, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, que bueno, que es muy dramática. Yo siempre digo, señores, acompañarme a una visita a lo que puede ser la primera Semana Santa de la historia, a lo que es la pasión del hombre de la síndrome, que es muy paralela a la pasión de Cristo. Lo que decía, se ha dicho más de una vez, a la Semana Santa se la llamó el quinto evangelio. El Papa Juan Pablo II nos decía que la síndrome era el espejo del evangelio, porque se reflejaba perfectamente la pasión de Cristo, con detalles que no habían sido descritos jamás en los textos evangélicos, pero que allí se describían de una manera impresionante. Entonces, en toda esta parte, pues bien, empieza con el rostro, después las lesiones del rostro, después la parte de la flagelación, después la parte de las evidencias de crucifixión. Esta yo creo que es la parte más dramática del libro, muy bien ilustrada, está ilustrada y lógicamente una de las primeras cosas que nos tiene que aparecer es el rostro del Santo Cristo, porque fijaros cómo nos recuerda a esos estudios de Luis Guetta, cómo lo interpretaba Francisco Pardo y cómo lo hacía Brunner, por ejemplo, que Brunner era un rostro más idealizado. Pero esto es lo que hay en la síndrome, realmente es lo que hay. Y lo que hay en el sudario de Oviedo, porque yo recuerdo que esta cabeza la cubrí yo ya con un facsímil del sudario de Oviedo. Lógicamente sin la copia. Después de los estudios que han hecho Alfonso Sánchez Mosilla y Antonio Gómez sobre cómo pudo ser la coronación de espinas, lo del célebre casco de Ricci, ellos estuvieron haciendo diversas pruebas. Hay una serie de plantas que no es el motivo de mi libro, yo de hecho ahí paso un poquito por encima, un poco el estudio de las lesiones sí, pero el tema de las plantas, por ejemplo, pues bueno, hay varias plantas que se consideran candidatas. Parece que la que gana el Sísifo Espinas Christi, que es de la que está hecha la corona de espinas de vuestro Cristo. Y bueno, estos son representaciones de heridas. Estas eran las que yo, según lo que me mandaba Alfonso, que algunas veces me decía, pero vamos a ver, esto es lo que yo he hecho de un cadáver o esto me lo has hecho tú. Yo decía, estos son fotografías de lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? Dice, pues esto es realmente, que si yo se lo enseño a un colega, me dice que esto, ¿qué es? Pues estas son las heridas del flanco.
Tasillando. Y aquí están los estudios que hizo también Alfonso Sánchez y Antonio Gómez sobre cómo podía ser un tasilo, que no fue un invento. El tasilo se lo dio Petrusum, le ofreció las medidas de un tasilo que procedían de las excavaciones, creo que era de Herculano, donde se encuentra de pronto Petrusum, parece que visita el museo, museo arqueológico de Nápoles, y en el Museo Arqueológico de Nápoles hay una serie de cosas, como todos los museos arqueológicos. Hay cajones que se abren y de pronto aparecen restos que no están en la exposición. ¿Por qué? Porque son cosas que no se han reconstruido, cosas que no se han terminado de cerrar, porque no hay datos, etc. Y Petrusum le llama la atención porque es estudioso de la síndrome y ve allí una cosa y dice, oye, ¿esto qué es? Dice, no, esto es como una especie de flagelo. Y dice, bueno, pero si esto son los restos de un flagelo, un tasillato. Yo puedo medir esta bolita, esta historia, esta estructura. Digo, hombre, claro, mira, me podía haber traído una porque tengo un facility. Y entonces, claro, esto se lo pasó a Alfonso Sánchez lo midió, Alfonso Sánchez lo pensó y nosotros pudimos incluso conseguir hacer una representación. Este es el tasilo que se encontró Petrusum en el Museo Arqueológico de Nápoles, posiblemente año 79 después de Cristo. Claro, estos todos eran iguales, obviamente marcas probablemente no había, entonces por lo tanto iguales no, pero estos son de hierro. Esto lleva aquí como una especie de esto, que es donde entra el nervio de las correas. Esto pesa unos 37,49 gramos y esto es lo que puede provocar todas esas lesiones que hemos visto ahí. La evidencia de crucifixión está clarísima, inserción de clavos en las manos, inserción de clavos en los pies, la caída de cruz perfectamente ensayada, no con cadáveres, porque no se me ofrecieron voluntario alguno, claro, porque nadie se va a ofrecer. Pero yo había estudiado ya con modelos vivos y sobre todo con modelos anatómicos que hoy se utilizan en medicina, que están articulados y tienen hasta ligamentos y se comportan como el cuerpo humano, haciendo colgamientos en cruces y viendo qué pasa si no hay vida. Si no hay vida, el cuerpo cae de esta manera. Como habéis visto, la cabeza queda prácticamente enterrada en la fosa supraclavicular, los cuellos desaparecen, las orejas quedan pegadas a los hombros. Por lo tanto, esos cuellos proyectados de los crucificados tradicionales no existen. Y esas espaldas despegadas del madero tampoco. Porque para eso hace falta que la cruz se ponga así. Y entonces el crucificado descuelga. Si la ponemos así y el cuerpo está inerte, el cuerpo cae vertical si no tuviera clavo, completamente pegado al palo vertical. Pero si tiene el límite de la posición de los pies, lo que hace que a partir de ese punto de apoyo se arquee hacia afuera, se proyectan las caderas hacia adelante, las rodillas hacia adelante, probablemente las piernas se puedan separar o se puede ir hacia un lateral y la espalda queda completamente pegada al madero. Incluso la nuca probablemente también quedaría casi pegada al madero. Bueno, pues esto es la idea que nos da el crucificado. Se analizan las heridas que hay en la síndrome a través del estudio forense, con las que hay en el cuerpo del hombre que ya teníamos hecho en esa época, las heridas de los pies. Hay muchas las teorías que hay sobre dónde pudo ser. Vamos a ver, porque esta es la cuestión. Parece que lo de la muñeca queda muy claro. En la palma de la mano, descartado completamente. Ya eso lo descartó Pierre Barre en el año 34, y antes que él, Ittelá, en el año 1912, un clavo atravesando la palma de la mano se desgarra, se rompen los ligamentos y el cuerpo se desprendería de la cruz. Y si eso le pasa a los que están crucificando a esa persona y se les cae el reo, los que van a la cruz son ellos porque no han cumplido la sentencia. Entonces les interesaba muchísimo que eso no pasara. No podían fallar, entonces lo hacían donde sabían que no pasaba. ¿Dónde no pasaba? Si atravesamos los huesos de la muñeca, aquí en esta parte de aquí, si os tocáis aquí notaréis que hay como unos espacitos y notáis como un pequeño repeluco, porque por aquí pasa el nervio mediano. Si os ponéis aquí un clavo y dais un golpe, el clavo va a entrar de manera oblicua y va a salir por aquí. Y si os lo ponéis un poquito más para abajo, apenas 2 centímetros más abajo, pasamos al espacio cúbito radial. Y ahí también tenemos una fortaleza importantísima, de manera que un brazo amputado puede soportar hasta 200 kilos de tracción. Y eso lo comprobó Pierre Barre. Esos son los datos que están en el libro. Y a mí ya digo que esta parte del libro es la más cruenta, ¿no es verdad? Pero es interesante que sea así. En el crucificado hemos utilizado la idea de subpedáneo. ¿Por qué? En el caso de Jesús de Nazaret y en el caso de la síndrome, toda la planta del pie derecho está llena de sangre entera. Eso quiere decir que para que eso pudiera suceder,
Si no había subterráneo, tenía que tener una rodilla a 90 grados completamente. Y es como yo haría si yo me apoyo en esa pared, intento poner la planta de mi pie derecho, la intento poner en la pared. ¿Cómo se me queda la rodilla? Toda la sangre que resbaló de la herida está en la planta de ese pie, no porque tuviera ese ángulo, porque la síndrome no existe ese ángulo, sino porque tuvo que estar apoyado en un plano diferente al plano del estipo. Ese plano de apoyo le permitió hablar cuando estaba crucificado, porque si no, lo de las 7 palabras habría sido imposible. Y no solamente palabras, frases largas. Madre, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Eso alguien que llega en puro proceso asfíctico, con lesiones importantes en los músculos intercostales, probablemente hasta con costillas fisuradas y no rotas, con un grave edema pulmonar provocado por la flagelación brutal que había recibido. Y encima está colgado de los brazos y tiene que respirar apoyándose en los clavos, tirando para arriba, tensando los nervios sobre los clavos. No puedes decir nada. Entra en una continua disnea y no puedes hablar. Si no más que falta dar una buena carrera y ya sabemos que no podemos hablar con el que tenemos al lado. Si encima nos ha dado un palizón primero con un flago, pues imaginaros ustedes. Claro, la evidencia de muerte está clarísima. Muchas veces, no, el hombre de la Semana Santa estaba en un proceso de pérdida de conocimiento, a ver, con una lanzada en el costado, según la herida que vemos en la síndrome y su morfología, etcétera, etcétera, es imposible, incompatible con la vida. Completamente incompatible con la vida. Evidencias de muerte, efectivamente. Lo que pasa es que hay veces que nos piden que veamos si el color de la piel tiene livideces cadavéricas. Vamos a ver, señores, eso no lo podemos decir. ¿Tenía los ojos azules o verdes? Lo sabemos. ¿Y el pelo? Eso no lo sabemos. No se puede hablar de... ¿Estaría el cadáver frío o estaría calentito? Pues seguramente hay una cosa que le llaman los forenses, que le llaman la hipertermia paradójica. Pues la hipertermia paradójica es que no todos los cadáveres se enfrían. Hay cadáveres que se calientan casi a una temperatura de 40 grados, cuando han muerto a través de precisamente ese tipo de muerte. Y ese tipo de muerte puede provocar la hipertermia paradójica, y eso los forenses lo ven todos los días. Igual que hay una leyenda urbana que dice que los cadáveres no sangran, eso no es verdad. Los forenses dicen que los cadáveres sangran, claro que sí. ¿Por qué sangran cuando se manipulan? Si tienen heridas abiertas, sí. Y entonces, claro, incompatible con la vida, rigor mortis completo, porque si no, esa imagen no habría podido transferirse a la síndrome. La imagen de un rigor mortis completo, que se instaura inmediatamente porque hay un proceso completo de pérdida de glucógeno en los músculos y se produce una acidosis generalizada que provoca primero unos calambres terribles y después el rigor que empieza por la parte superior empieza por la cara, de ahí va bajando hacia los miembros superiores, troncos, miembros inferiores. Pero como se instaura muy rápidamente, también se puede en un momento determinado, si lo hacen inmediatamente, reducir la rigidez y se vuelvan a instaurar de nuevo. Eso fue lo que hicieron en el caso probablemente del hombre de la síndrome. Lo desclavan, le tienen que reducir la rigidez de los brazos, porque si no, no lo pueden cruzar en el pubis, pero lo más que pueden hacer es cruzarlo en el pubis, no llegan a poderlo cruzar así, como la figura egipcia, lo cruzan de alguna manera que se ve con los codos despegados del cuerpo, los brazos están rígidos todavía, y así se mantienen durante un tiempo. Pero ese rigor mortis dura poco, se instaura muy rápido y no podría durar 3 días. Ese rigor mortis, como mucho en 12 horas, se habría desaparecido. Si la imagen se provoca antes, se puede llegar a conseguir lo de la síndrome, pero si tarda más días, entonces lo que nos llegaría habría sido una imagen completamente diferente. Aquí veis, esa herida pues, son de las cosas típicas que me mandaba a mí Alfonso. Si aquí tienes una herida post-mortem, donde ya los labios de la herida, la piel ya no es retráctil, y entonces nos representa la forma del arma que la ha infligido, ¿verdad? Entonces, claro, en la síndrome veis como la herida es oval, vemos perfectamente el óvalo, y lo medimos y mide 4,5 por 1,5, igual que una lancia romana. Curiosamente, podría ser también la de un gladius, porque no sabemos exactamente si lo pudieron hacer con una cosa o con otra. Claro, yo al final del libro ya digo que esta investigación continúa. Ahora estamos precisamente en este proceso. Este proceso es el tema de la parametrización, es decir, el tema de la digitalización 3D, que nos permite poder ahora manipular los modelos del cuerpo sin tener que volver a ser un cuerpo entero, sino que podemos manipular el modelo, porque estamos estudiando todavía las proporciones, podemos variar incluso algunas cosas,
Lo que yo ya he dejado muy claro en el equipo, que yo no pienso hacer versiones infinitas del cuerpo yacente. Ya llevo cuatro versiones. La última la hice el año pasado y está en Colorado Springs. Justamente el lugar donde está John Jackson, que fue el director del equipo Stu. Pero él no lo sabía. Otra de las causalidades, de pronto ese Cristo que nos encarga una parroquia, cuando me dicen Colorado Springs, digo, Colorado Springs, ¿dónde está Jackson? Allí está el Centro Internacional de Colorado. Yo pienso que él sabe algo, resulta que él no sabe nada, pero que los de la parroquia tampoco saben nada, que allí está Jackson. A 15 minutos andando de la parroquia. Y ahora tengo allí el cuerpo del hombre de las índoles en una especie de iglesia, que lo llenan de flores, lo han puesto almohadones, bueno. Una cosa increíble. Al final siempre terminamos con esta imagen, bueno, terminamos cuando hablamos de la parte de la pasión y decimos lo de la tumba vacía. No es tema del libro, lo de la tumba vacía es el misterio, que el cadáver no estaba, pero claro, que el cuerpo de Jesús de Nazaret sí que recibió un entierro, indudablemente, y por eso no es nada extraño que puedan conservarse los lienzos que lo envolvieron. Eso es una persona que vive, puede tener todavía en la tierra materia o elementos que pudieron estar en contacto o pertenecerle, ¿no? Entonces no tiene que ser raro y se pueden investigar esos elementos, pues evidentemente se pueden investigar y es en lo que estamos. ¿Qué no es la imagen de la síndone? ¿O quién es el hombre de la síndone? Esas son dos preguntas tremendas, ¿no? ¿Qué no es la imagen de la síndone? Porque ¿qué es? No lo podemos decir. Yo en el libro intento explicar que no es. La imagen no es de origen aditivo, ya prácticamente lo hemos dicho. Las manchas de sangre sí lo son, y los fluidos que hay corporales también son de origen aditivo y son visibles tanto por delante como por detrás porque penetran, evidentemente. Si yo pongo pintura en una tela, puedo ver la pintura por detrás también, evidentemente, pero como veis en esta fotografía de luz transmitida, vemos que cuando yo ilumino por detrás, la imagen desaparece y solamente se ve la opacidad de la sangre. Por lo tanto, ¿dónde está la imagen? ¿O no está? ¿Y dónde está? En la superficie de los hilos, en la superficie más externa de los hilos, pero no atraviesa absolutamente nada. No es aditiva, no es una chamuscadura, que se nos ha dicho algunas veces, no, eso es que hicieron un relieve, lo calentaron a 200 grados y le pusieron la sábana encima. Si fuera una chamuscadura tendría fluorescencia ultravioleta. Solamente la tienen las quemaduras de verdad, pero no la imagen. No es fruto de una radiación desconocida, porque eso no se puede hablar. Toda radiación es conocida, o es corpuscular o es electromagnética, las conocemos perfectamente y sabemos cómo se comportan y cómo se transmiten a través del vacío y a través del espacio, y sabemos que son dos radiaciones que son o colimadas o radiantes y que las dos a la vez no se pueden dar. Todos conocéis la luz que da una bombilla, que me da información de la distancia, y todos conocéis la luz que da un láser, que me da enfoque, pero no información de la distancia. En la imagen de la síndrome hay información de la distancia y enfoque, las dos cosas. Eso quiere decir que lo que originó la imagen se comportó como no lo hace ninguna radiación. Pero eso no se puede decir que sea radiación desconocida, porque en ciencia no se puede hablar de lo desconocido. En ciencia se habla de lo que se conoce y de lo que está por conocer. Lo desconocido, seguimos trabajando en el origen de la vida, y todavía no la conocemos, pero seguimos trabajando en ella. Y ante el misterio y ante el enigma, la ciencia lo que hace es el respeto del silencio. No intenta buscar una explicación que tenga que ver con la teología ficción, con el milagro o con cualquier otro tipo de tema que la ciencia no puede aceptar. No, es que el cadáver de pronto decide flotar en el aire, levitar allí y transmitir de pronto una explosión radiante, como una energía. ¿Energía de qué? De un cadáver no sale nada de eso en la vida. Y no es una fotografía, que es una cosa que muchas veces nos dicen, es una fotografía medieval, ¿no? Es un artista medieval, una fotografía medieval. Fijaros como con las proporciones que hay, tanto en la Edad Media no coincide con ninguna, no tiene nada que ver ni con las proporciones que nos dan, por ejemplo, por los tratadistas de la época, Dionisio por ejemplo, Vitruvio, Dionisio de Fournan, por ejemplo, ni en el arte bizantino, ni en el arte gótico, ni la aritmética, ni la geométrica, no coincide con ninguna. Se sale de toda proporción. Es decir, que es una cosa bien dibujada, no puede ser un dibujo. Y claro, cuando hacemos fotografía, decimos, vamos a ver, una fotografía, que está en la prueba de fuego. Esto es una fotografía. ¿Por qué yo puedo hacerle foto a un objeto? Porque lo ilumino. Cuando lo ilumino, el objeto, ¿qué es lo que hace? Refleja luz. Esa luz que llega
a un elemento que capta la luz. En este caso son sensores ya no son ya papeles fotográficos ni películas fotográficas, y entonces se impresiona aquello y sabemos dónde está el foco que lo ilumina, como pasa en esta figura. Como veis, la luz está en los pies y sabemos que el foco está de alguna manera. Aquí no hay foco en ninguna parte. Y después hay otra cosa, no hay restos de plata en ningún sitio, de sales de plata. Hay una inversión óptica, evidentemente, porque la imagen aparece con la inversión óptica, el claroscuro invertido, donde tiene que haber luz hay sombra y donde tiene que haber sombra y luz. No es una imagen de luz refleja. Y además la inversión óptica se produce en la impronta, que se produce en la impronta, no se produce lateralidad. Todo negativo fotográfico antiguo, ustedes ya no lo experimentáis, pero por ejemplo ahora mismo podéis coger una foto digital, le hacéis la inversión óptica y no se gira lateralmente. Pero antes, cuando se hacía una fotografía, se invertía el claroscuro y se invertía la lateralidad. La izquierda no aparecía en la derecha y la derecha en la izquierda. En la sábana santa la lateralidad no está invertida. Si nosotros vemos la espalda, la derecha está en la derecha y la izquierda en la izquierda. Si vemos el frente, está igual, pero como lo vemos por dentro, le damos la vuelta para mirarlo, entonces la llaga del costado cambia. Pero si la vemos por fuera, la derecha está en la derecha, la izquierda está en la izquierda. Por lo tanto, un negativo fotográfico no es luz refleja y no tiene inversión de la lateralidad. Por lo tanto, aunque se comporte como un negativo fotográfico, no tiene nada que ver. Y aparte de eso, decidme vosotros qué negativo fotográfico además nos dice los relieves que hay en el rostro. ¿Cuál? ¿Qué fotografía, por buena que sea, qué cuadro de Velázquez o de cualquier pintor podemos meter en un software y de pronto nos devuelve una imagen tridimensional? Y esto es nuevo, esto es de ahora, esto no es lo que se hizo en el año 77, con equipos del año 77, esto es de ahora. Esta propiedad la conserva toda copia de la síndrome, toda copia. Conserva dos propiedades, la inversión del claroscuro, evidentemente, y al mismo tiempo la información tridimensional. Y ahora otra cosa que, fijaros, llamo la atención sobre esto. Es una imagen que se comporta como si fuera una resonancia magnética con contraste de estructuras internas. Están los huesos del rostro, el cráneo, y están los alveolos dentales con las piezas dentales correspondientes. Se pueden contar cada una de ellas. Y esto pasa en todo el cuerpo. Es decir, tenemos estructuras internas. Eso es verdaderamente impresionante. Y claro, la siguiente pregunta es la que tienen que contestar ustedes cuando lean el libro. Entonces, claro, este puede ser el rostro del hombre de la síndrome, es Jesús de Nazaret. Eso es lo que la ciencia nos puede ahora mismo responder. Pero eso es una cosa que le pregunta el Evangelio de Lucas, el título que se cita ahí, dice que una vez Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y entonces él les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esa es, de alguna manera, la pregunta que nos hacemos todos. Pero la ciencia nos puede responder esto. La ciencia nos puede responder. Esta es el contacto, de alguna manera, lo que es el enlace del libro CCC, que es la distribuidora del Círculo Rojo. Pero claro, de allí ya dicen que el libro se ha agotado. Esa es la verdad, o sea que va a haber que hacer una edición nueva, porque esto salió el 4 de mayo, por medio hemos tenido el verano, ahora viene la cuaresma, y tal, y entonces, pues bueno, eso quiere decir que las cosas no han ido mal del todo. Muchísimas gracias. Si alguien quiere preguntarme algo, aquí estamos en familia. Recuerdo que a las 9 tenemos que tener esto desalojado. Son menos 20. Y son menos 20 para preguntar. Tenemos 20 minutos para la pregunta. Vale. Si hay alguna cuestión que queráis que se aclare o lo que sea. Esa imagen tridimensional, esta última imagen que apareció ahí. Sí. ¿Cómo se ha obtenido? Con un software que tiene la capacidad, ¿sí? O sea, ha sido una traducción Sí. automática. No es una imagen que, o sea, no se puede ver ópticamente. No. No es
tiene que ser la fotografía que hay. no, es a través de un restituidor de imágenes, un analizador de imágenes. El analizador de imágenes es lo que se utilizó, el VP8 es lo que se utilizó por el programa Viking, se utilizó para la lectura de las fotogrametrías de las naves que se mandaban a Marte. Y entonces era capaz de medir niveles de luz, atribuirle una numeración, y entonces un programa te devuelve eso en 3 dimensiones. Eso lo hizo Schumacher, lo hizo con una fotografía que le dio Jason. Le digo, Jason, mira, mete esta fotografía y me la dio mi madre, este es el rostro de la Sábana Santa. Este aparatito que tú has usado, porque yo me acuerdo que Paul de Gay decía que cuando veía la imagen de la síndrome le parecía que era el cuerpo, un cuerpo saliendo de un hueco, como si saliera de una cueva, decía Paul de Gay. Jason se acordaba de eso y entonces le dijo a Schumacher, mira, ¿por qué no la mete? Y Schumacher le dijo, bueno, ¿esto qué sentido tiene, Jason? Esto, bueno, cuando lo hizo, la sorpresa que se llevaron allí fue que cuando pusieron la imagen, el ordenador empezó a pensar y de pronto hace raca y le levantó la imagen. Y claro, con coherencia. La nariz era un relieve, los pómulos un relieve, todo un relieve. Entonces, bueno, ¿esto cómo puede pasar? Entonces cogieron una fotografía de uno de allí, cualquiera, bueno, no, esto no puede ser. Esto aquí hay una información y entonces ya dijeron, bueno, ¿y esto en todas las fotografías de la síndrome se repite? Hicieron pruebas y vieron que se repetía. Eso fue en el año 77 y a partir de ahí Grayson dijo, hay que estudiar la Sábana Santa. Hay que estudiar. Y en el año 78 se cumplía el 500 aniversario, 1578, de la llegada de la síndrome a Turín, y había una obtención que la hacía todavía cuando todavía la Sábana Santa era propiedad de la Casa de Saboya. Y además creo que eran las bodas también de uno de la Casa Real, total, que en ese momento pues se iba a exponer la Sábana Santa. Eso se llama obtención. Entonces el equipo Jackson empezó a reunir gente, Hamper, y reunieron un equipo de unos 37 científicos, se reunieron en Los Álamos. Allí hicieron un protocolo que diseñado para diferentes posibilidades, porque no sabían si la autorización la iban a conseguir y si le iban a dar 2 días, 3 días, 5 días, 1 hora. Y entonces hicieron varios protocolos, más de 400 páginas de protocolos. Y resulta que le dijeron que sí, ¿vale? O sí, a través de un enlace que tenían de un sacerdote, precisamente turinés, que vivía allí en Estados Unidos y que tenía buenos contactos con la iglesia y buenos contactos con la Casa Real. Y bueno, para allá que se fueron con los equipos. Y el ordenador pues bueno, fue lo que hizo que se hiciera el estudio. Si no hubiera sido por esta fotografía, no se hace el estudio científico del año 78. No se habría hecho. Y esto sigue pasando siempre. Que yo recuerdo que a esto le contestaron igual que a la fotografía de secondopía. No, esto es una cosa que los sinonólogos preparan. Esto es trampa. Esto hacen una cosa con un programa y crean de pronto una imagen en 3 dimensiones. Esto cuando se haga de otra manera, esto lo he hecho yo precisamente con una fotografía de un facsímil. Este es mío, esa imagen. Y la puedo poner de lado, así, y veo el relieve. Y la sangre está encima de la piel, no está dentro de la piel, no hay ningún tipo de contradicción con la forma. Y eso es verdaderamente espectacular. Es espectacular porque no tiene sentido. Igual que no tiene sentido que se vea la estructura interna, no tiene ningún sentido. Y me dice, bueno, ¿y cómo se puede ver la estructura interna? Hay una imagen ahí, claro, el libro, como no se dedica a eso, aquí se podría hacer un libro solo de esto, nada más que de hablar de lo que es la imagen. La mano izquierda, vemos 4 dedos, ¿no? Bueno, pues en la fotografía de la mano izquierda, de pronto se ve la mancha de sangre, sale de la herida, que no hay duda que es sangre, y de pronto se ve la imagen como de dedos muy alargados, porque lo que se está viendo es la radiografía de la mano. Se ven los huesos largos que forman los metacarpianos. Se ven perfectamente. Pero lo que es asombroso es que se ve una silueta que tiene el perfil del dedo gordo. Es decir, que el dedo pulgar que está debajo se ve perfectamente y está debajo. Entonces, ¿por qué? Es decir, que está lo que está debajo. Están los canales vertebrales. Por eso decimos que se comporta como una imagen nuclear de resonancia magnética. Se comporta exactamente así. Los órganos internos. Pero es que además hay otra cosa, es un detalle muy curioso. Todo el mundo entiende que si la sábana cae así, va haciendo un registro por capas, ¿verdad? Como un tac. Pero entonces si cae hasta abajo, entonces la parte de abajo no tendría relieve. ¿Por qué? Porque no ha subido la parte de abajo. Claro, la parte de abajo no puede subir. ¿Por qué? Porque no puede, la gravedad se lo impide. Se lo impide. Y la fuerza electromagnética también.
Porque las fuerzas electromagnéticas son atractivas, vamos, son repulsivas, por eso a mí la mano no me pasa por aquí, sencillamente, por la fuerza electromagnética. Si eso no pasara, ahora mismo nos hundiríamos aquí en el suelo. Bueno, entonces, claro, Jackson dice, bueno, en la imagen dorsal parece que también hay relieve, pero él de hecho no lo defiende, ¿no? Pero nosotros en el equipo decimos, la imagen dorsal también tiene relieve. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte de abajo de la tela también sube, al mismo tiempo que la de adelante baja. Y entonces tenemos relieve de la parte de atrás, como si la sábana hubiera subido, y de la parte de adelante, como si la sábana hubiera caído. Y se encuentran en el centro, y entonces originan una imagen tridimensional que tiene unos 10 centímetros de grosor. Entonces, claro, eso es incompatible con un cuerpo humano completo. Y claro, eso es una contradicción, porque decimos, bueno, si yo solamente tengo relieve en 10 o 11 centímetros de grosor, yo allí no tengo un cuerpo completo de un varón. Pero si ahora me fijo en la distancia que hay de la imagen de la frente a la imagen de la nuca y mido esa distancia, me dice que esa cabeza medía, en la distancia epicraneal que se llama, era la de un cuerpo completo de un varón adulto. Por lo tanto, estaba entero. Y estaba entero y la sangre lo dice. ¿Por qué? Porque la sangre se curva. Entonces, fijaros a esa reflexión, que es una reflexión de pura ciencia, lo que pasa es que evidentemente es deductiva, porque no es experimentable, porque yo eso no lo puedo hacer en un laboratorio todavía no hemos podido hacer en un laboratorio que, por ejemplo, esto que está aquí, cubierto por un libro, de pronto deje de estar aquí y lo que lo envuelve de pronto caiga a través de, y lo de abajo suba para arriba, porque al desaparecer todo el volumen que hay aquí, o de pronto las fuerzas electromagnéticas se han convertido en atractivas, o bien se ha producido un vacío que hace que la parte de abajo sea absorbida hacia arriba. Es otra posibilidad. Eso respetaría que la fuerza electromagnética no se convirtiera caprichosamente en otra cosa, aunque eso de la mecánica cuántica dice que eso puede pasar. Y la mecánica cuántica rompe todas las leyes que conocemos de la física. Es otra manera de comportarse en la naturaleza. A nivel de partículas elementales, por supuesto, ¿no? Pero si las partículas elementales evidentemente lo hacen, pues probablemente las partículas que no son elementales pues también lo pueden hacer, ¿no? Lo que dice Ratzinger, dice que el amor de Dios transforma la materia. Eso es lo que dice cuando habla de la desaparición del cuerpo de Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó ahí con la materia? Dice, sencillamente, el amor de Dios transforma la materia. Y tiene otra manera de existir, que es materia, pero hace cosas que no puede hacer la materia ordinaria. Porque Jesús aparecía en medio del cenáculo pasando por el muro. Comía con ellos, le tocaba, bebía con ellos y se iba por el muro. Por lo tanto, tenía propiedades de la mecánica cuántica. El efecto túnel, que hoy día está bastante experimentado, en el que se basa la desintegración alfa. Hay unos microscopios que se utilizan precisamente con el efecto túnel. Y hay muchas cosas que todos los días utilizamos nosotros, que utilizamos la mecánica cuántica, la superposición cuántica la usamos. Tenemos un mando a distancia de la tele. Le damos y nos obedece la tele. Porque ¿qué es lo que hay? Una superposición, hay una interrelación. Lo mismo las partículas, pueden ser partículas, en este momento aquí hay partículas que lo mismo son partículas que ondas, automáticamente. Y las moléculas, los átomos que forman esta mesa, los átomos de carbono de esta mesa no se pueden distinguir de los míos. No son. ¿Por qué? Porque las partículas elementales son indistinguibles. Es decir, que Jesús de Nazaret se aparecía y no lo reconocían. ¿Por qué? Porque no tiene por qué reconocerlo, porque no tenía el mismo aspecto. Y podía tener el aspecto que quisiera, en función de quien lo veía. Claro, estas son reflexiones que tienen algo que ver con la ciencia. Fijaros, lo que estamos hablando de lo que se decía antiguamente. Antiguamente se decía que la ciencia y la magia se parecen mucho, ¿no es verdad? Porque claro, lo que antiguamente era magia, hoy día ya es ciencia. ¿No es verdad? Claro, era magia que en un tubo de rayos catódicos pudiera aparecer la imagen de alguien que estaba en Estados Unidos, ¿no es verdad? Y hoy día lo vemos. Yo me acuerdo de mi tía Frasquita cuando venía a mi casa, ¿sabes? Te decía, ahí hay un hombre con una entrada. Ese hombre, o yo lo vi ayer y en una película salió y lo habían matado, y ahora está otra vez vivo ahí. ¿Sabes? Ella no podía entender eso. Pero claro, evidentemente eso es lo que es la ciencia, ¿no? La magia, que a lo mejor para nosotros hoy resulta
una cosa muy rara, decir, bueno, es que yo esto lo puedo quitar de aquí y hacer que aparezca en otro lugar, o puede haber una superposición cuántica. Es decir, hay cosas que pueden tener, que pueden estar a la vez en dos estados distintos, lo del gato de Schrödinger, que puede estar muerto y vivo a la vez. ¿De qué depende? De cómo yo lo mire. En el momento que yo lo miro. Entonces a Einstein le decían, cuando hablaban de mecánica cuántica, a ver, Einstein, tú miras a la luna y está allí cuando tú la miras. Cuando tú no la miras, la luna lo mismo no está allí. Y él decía, yo prefiero pensar que la luna está siempre allí, aunque yo no la mire. Pero eso quién no lo asegura. Eso quién no lo asegura. Esa es la realidad. Entonces, este juego que hay aquí, cuando tú llegas ya a estos niveles de reflexión, tú dices, a ver, para. ¿Por qué? Porque la ciencia es ciencia. Se tiene que basar en los principios básicos de la misma. Las cosas son lo que son. El principio es el básico. Me gusta a mí o no me guste. Por lo tanto, yo aquí si averiguo que esto no es auténtico, me guste o no, lo tengo que aceptar. ¿Vale? El principio de la no contradicción, es decir, una cosa no puede ser una válida o no válida a la vez, sí o no, de una manera unívoca. Y además el principio de la razón suficiente. Hay que dar una explicación lógica para las cosas. Lo que no se puede decir, esto es por azar. Porque decir por azar, eso es decir porque sí. Esto es así porque sí. ¿Por qué existe la vida? Porque sí. ¿Por qué existe la vida? Por azar. El azar no se puede poner en ninguna ecuación física ni matemática. El azar no es nada en lo que se puede fundamentar nada. Y eso lo hablaba el padre Carreira con nosotros muchísimas veces. Decía, bueno, es que ¿por qué está entonces la imagen de la signo, de la signo? La ciencia no puede hablar de lo que se llama, de alguna manera, el fin. La ciencia no habla de fines. No puede hablar de cuál es el fin de este vaso. Un experimento científico nunca me va a decir si vale para beber agua, vino o una flor, porque yo lo he hecho para entretenerme en hacerlo. Por mucho que yo mida voltaje en este ordenador, no me va a decir, o en una televisión, no me va a decir jamás si el programa que yo estoy viendo es aburrido o entretenido. Es decir, que la ciencia no puede hablar de fines. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué? El porqué de las cosas, eso es la metafísica te lo responde. Entonces ya aquí estamos llegando en este momento a unas cuestiones de metafísica, de filosofía, y decimos, bueno, ¿y ciencia? ¿Por qué no? Porque la mecánica cuántica parece que es algo que no tiene que ver con los sentidos que nosotros experimentamos el día a día, pero que estamos usando la mecánica cuántica no quepa la menor duda, cada día la estamos usando. Por lo tanto, todo eso que os digo existe. Y claro, en el sepulcro había la misma cantidad de materia ordinaria, que es el 5% de lo que conocemos, por la misma cantidad de energía oscura y de materia oscura, 75% y 25% de ambas cosas. La energía oscura es fría y además repulsiva. Es lo que hace que la galaxia se aleje. Y es muy fría. Entonces, cuando esta materia que está aquí se va de aquí, que es un volumen de unos 70 kilos de un cuerpo de un varón bien desarrollado, cuando deja de estar aquí, tiene que elevar, la energía se tiene que disipar y se tiene que provocar un equilibrio aquí, en esa energía. Entonces, si lo hace a modo de calor, esa disipación de energía habría chamuscado toda la Sábana Santa entera y parte del sepulcro y parte de Jerusalén. Por lo tanto, ahí tuvo que haber, para provocarse un equilibrio de lo que era la energía, para que hubiera allí un equilibrio, tuvo que haber mucho frío a la vez que calor, que lo que hizo fue dejar todo neutro. Y automáticamente se congeló toda la sangre. Se tuvo que llegar cerca del cero absoluto. Duele muchísimo, pero Sí. es importante. No, pero si ya estamos. Pero la nueva tenemos que abandonar el edificio. Pero es que desalojamos y conectamos. No, pues venga, ya pero está. vamos, que Por esta vuelta a Córdoba, donde tienes tu casa. No, hombre, ya, claro que sí. Muchas gracias por este detalle de presentarnos tu nuevo hijo.